Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos de todo lugar donde se encuentren. Es un privilegio nuevamente poder acompañarlos en esta mañana y dejar que el Señor pueda hacer su trabajo respecto a este día. El Señor dice que no nos preocupemos por el día de mañana, basta el día de hoy su afán. Por esa razón, hermanos, es necesario que nosotros solamente nos preocupemos por este día. No es necesario preocuparnos por algo más porque el Señor trae a nosotros lo que pasará el día de mañana. Hoy día hemos despertado, los que van a realizar su trabajo, van a hacer lo que es necesario para este día, háganlo, pero no pensemos en las cosas que vendrán o las cosas que ya pasaron, porque todo el Señor hace nuevos y por esa razón necesitamos comprender eso. Les doy una cordial bienvenida, su amigo y hermano Eduardo. En esta mañana les acompañará nuevamente y les dará a conocer el mensaje para el día de hoy. Saludar a cada uno de ustedes y donde se encuentren, tengan en cuenta que el Señor no les ha abandonado, sigue Él estando con ustedes en todo lugar y es necesario que nos acerquemos. Él está haciendo un llamado y ahora lo está haciendo nuevamente. Hemos entrado en el día especial, en el día de preparación, siendo que el día de preparación es toda la semana, pero hoy día es algo especial ya que estamos a la mira de que el día de reposo llegue. Por esa razón te invito a que si tú vas a hacer algo, encuentra sentido en la palabra de Dios al reunirte con tu familia y poder encontrarte con el Señor, como lo ha establecido desde el Edén. Eso es lo que necesitamos comprender, hermano, y que Dios te pueda bendecir en este día. Vamos a iniciar nuestro estudio y vamos a pedirle la dirección a nuestro Dios y que Él nos pueda ayudar a entender su palabra. Solo Él puede darnos a conocer ese mensaje y quisiéramos que ahora Él lo haga. Vamos a postrarnos donde te encuentres y vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre bendito, en esta mañana queremos que tú hagas tu trabajo con cada persona y que si las personas que están escuchando este mensaje puedan entender, Señor, de que tú les has llamado. Vuelvo a decir que el propósito no es jalar gente para que estén en este ministerio. Si ellos vienen a formar parte de este ministerio por su propia voluntad, agradecerte, Señor. Pero lo único que queremos es que las personas conozcan tu palabra y que donde ellos se encuentren puedan ellos meditar y acercarse sabiendo que estamos en tiempos muy difíciles y por esa razón queremos acercarnos a ti para que haya un cambio en nuestra vida. En esta mañana vamos a estudiar tu palabra y queremos que tú te hagas presente con nosotros. Te lo pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y nos guíe a la verdad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio y el estudio para esta mañana del día sexto es la ley en nuestra mente. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran que la ley del Señor permanezca en la mente? Cuando el ser humano no tiene la ley de Dios en la mente, todo lo que pueda hacer le parece que no tiene sentido. Por esa razón muchos de los hermanos dicen que la ley es gravosa y que no puede guardarse como ellos lo quisieran. Por eso hay reclamos a otras personas diciendo, tú tratas de hacer esto, pero no lo vas a poder hacer porque la ley no se puede cumplir. Y en cierta parte está en lo correcto. La ley de Dios no se puede cumplir carnalmente. La ley de Dios es perfecta. No hay mancha en la ley. Y nosotros somos pecadores. Y como pecadores no podemos tener ni siquiera un poquito de acceso para estar con el Señor. Pero mediante la fe que es en Cristo Jesús, nosotros sí podemos hacerlo. Siempre voy a recordar este texto con ustedes. Romanos capítulo 7, verso 7. Dice,
que la ley es justa, santa y buena. Hermanos, ¿por qué Pablo dice que la ley es justa, santa y buena? Porque cuando él habla acerca de la ley dice que es pecado. ¿Pero en qué sentido se está refiriendo? Recuerden que el ser humano, desde el momento que tiene uso de razón, transgrede la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y al transgredir la ley, se vuelve transgresor y no puede hacer ningún trabajo para salvarse. Pero mediante Cristo, cuando Cristo toca tu vida, hace en ti lo que tú no podías hacer. Por esa razón, el texto de Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú te das cuenta, la fortaleza viene de Cristo, no viene de nosotros. Unos pueden decir, pero yo puedo hacerlo, pero no puedes hacerlo. Cada ser humano, cada cristiano, entre comillas, que trata de ir a un templo y decir que eso es agradable y que ellos se esfuerzan, mentira, porque el ser humano no tiene nada de bueno que dar al Señor. Pero mediante Jesucristo, las cosas son diferentes. Entonces, vamos a estudiar. Dice, ¿qué produce la ley en nuestra mente? ¿Qué produce la ley en nuestra mente? Ojo a esa parte, hermanos. Por eso que el salmista dice que me agrada guardar tu ley, ¿verdad? El salmista sabe muy bien que la ley de Dios es perfecta y cuando es conversión total, hay un agrado en la ley. Romanos capítulo 7:12, lo que les decía, vamos a ver nuevamente, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la ley, dice así, miren, pero vamos a leer unos textos más atrasito para comprender. Miren, dice, ¿qué diremos? Perdón, el versículo 7 dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado de ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Había una equivocación cuando dije que 7:7 era la ley es justa, santa y buena, pero hacemos una corrección, está en el versículo 12, en el versículo 7 dice que la ley no es pecado, sino que por la ley conocemos el pecado. Dice el versículo 8, pero el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí todo deseo de codicia. Si la ley, el pecado está muerto, sin la ley el pecado está muerto. Por eso decía que, si tú te das cuenta, hermano, si alguien dice que no hay ley, entonces no hay pecado en ningún lugar del universo. Pero sabemos que Satanás en el cielo transgredió la ley y se volvió pecador. En este caso, el apóstol Pablo está refiriéndose claramente. No hay duda en esto, porque él dice, pero el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí todo deseo de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. No hay pecado. Versículo 9 dice, así en otro tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué dice que antes vivía sin ley? Porque recuerden que cuando una persona se le pregunta, tú eres pecador, y él dice, yo nunca he pecado, yo no he robado, no hice nada. Y entonces el apóstol Pablo se consideraba de esta manera. Mientras no hacía nada, él se consideraba de que estaba haciendo bien. Pero dice que cuando la ley dice vino a él, el pecado dice revivió y yo morí. Eso quiere decir de que la ley, cuando conoces realmente lo que es la ley, te mata, hermanos. Porque el espejo te hace ver tu condición y te va a matar. Pero dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento destinado a dar vida me trajo muerte. Porque aprovechándose del mandamiento el pecado me engañó y por él me mató. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y ahora el versículo 12 dice, a la ley es santa y el mandamiento justo y bueno. ¿Cuándo considera Pablo eso? Cuando ahora está en una nueva creación. Ya no es el pecador que anteriormente
era, sino que ahora ese pecado que él tenía se ha convertido en muerte al pecado. Y es ahí donde uno ve la ley que es buena. Hermanos, ¿cómo podríamos nosotros pensar de que nuestra vida está segura si no hay ley? Hoy en estos momentos podríamos estar con temor porque la delincuencia es muy grande y podríamos pensar de que cualquier rato podríamos nosotros ser víctimas de cualquier atentado. Pero por la gracia de Dios en la tierra también hay leyes. Y por esas leyes nosotros también somos gobernados y cuidados. Pero si en la tierra hay leyes, ¿por qué en el cielo no lo va a haber? Si con ese propósito el Señor creó a Adán y Eva, para que respetasen sus leyes. Y Adán y Eva, así como el apóstol Pablo, declararon que la ley era justo, santo y bueno. ¿Tendrás algo que decir ahora con esto, hermano? ¿Seguirás diciendo que la ley fue para los judíos y no es para nosotros? Hermano de evangélico, hermano católico y todos los hermanos, díganme, hermanos, si no necesitamos la ley para conocer nuestra transgresión. Recuerden, si ustedes tienen algún texto donde diga que no necesitamos la ley para conocer nuestro pecado, estás bien recibido. Y yo quisiera conversar contigo, dialogar para poder entender. Pero según la palabra dice que la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros únicamente por la ley vamos a conocer el pecado. Pero cuando estamos en Cristo, ahora la ley se convierte en una bendición. El apóstol Pablo dice que la ley es justa, santa y buena. Por esa razón, en nuestra mente tiene que gobernar la ley. Y miren, en el capítulo de Juan, 1 de Juan 4:8 dice, el que no conoce a Dios, Dios es amor, y el que no conoce no ama a Dios, ¿verdad? Si nosotros decimos conocer a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos, y el amor del Padre no está en nosotros. Si dices amarlo al Señor, es que obedecer lo que Él dice. Y no puedes excusarte de decir, no, es que eso fue para los antiguos, no es para nosotros. Estás equivocado, mi hermano, porque no es así. Veamos lo que dice el testimonio. Conflicto de los siglos, la página 519 y 520 dice, es una obra de la conversión, de la santificación, reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaban en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de su justicia estaban grabados en su corazón, pero el pecado los separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina, mas de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado a su Hijo unigénito, para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre los hombres y su Creador. El conflicto de los siglos 519 y 520. ¿Te das cuenta, hermanos? Si en el principio había una armonía con la ley, dígame si ahora no puede haber una armonía, pero carnalmente no podemos hacerlo. Por eso les vuelvo a decir, en parte cada persona que dice que no puede guardar la ley es correcto, pero estamos hablando carnalmente. Y el Señor dijo que estas cosas se entienden espiritualmente. Si tú no eres del Espíritu, no puedes comprender lo que estamos hablando. Entonces la pregunta es, ¿qué produce la ley en nuestra mente? Santidad. Santidad y obediencia a los mandamientos. Si no hay eso, no podemos hacerlo. Podríamos nosotros pasar años tratando de cumplir la ley de Dios y no lo vamos a poder, si no es mediante nuestro intercesor que es Jesucristo. Vamos a la otra pregunta. ¿Qué muestra la ley en la vida de cada creyente? Juan 15:4. ¿Qué muestra la ley en la vida de cada creyente? Es algo interesante que nosotros sepamos esto, hermanos, porque si no tenemos en cuenta, vamos a estar perdidos. No te digo que yo tengo la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Y es ahí donde lo vamos a buscar.
capítulo 15, 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y en el versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Hay algo que pueden hacer fuera de Cristo? Nada, hermanos. Cuando tú hablas con un hermano que guarda la ley, puedes tener comunión, pero cuando tú hablas con un hermano que no guarda la ley, vas a tener obstáculos, porque esa persona se va a enterar de que nosotros somos salvos por gracia y que no necesitamos la ley. Pero si tú te das cuenta, dice que Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Separados de Él no podemos hacer nada. Ojo a esta parte, hermano, no podemos hacer nada. ¿Hay algo que puedes hacer por ti solo? No. Y cuando tú dices que no puedes obedecer, ¿cómo estás hablando? Si estás hablando con Cristo o sin Cristo. Recuerda esto, hermano. Si mediante Jesucristo, Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza te da Cristo para poder cumplir sus mandatos. Si estás fuera de Él, no vas a poder cumplir. Donde te encuentres y pienses que lo que estoy diciendo es una locura, anda la palabra de Dios. Claramente está diciendo que la persona que no está aparejado con la vid que es Cristo, no puede hacer nada, está en pecado. Y uno puede estar tratando o pensando de que va a ser salvo y se da cuenta de que necesitaba conocer a Cristo para poder guardar su ley. Y va a estar en confusión. Entonces mire lo que dice el testimonio. En el libro La edificación del carácter, página 79. La ley de Dios es la única verdadera norma de perfección moral. Dice que se mide. La ley es el instrumento donde medimos el carácter. Y es verdad, hermanos. Cuando nosotros estamos obedeciendo la ley de Dios voluntariamente, vamos a darnos cuenta que queremos obedecer a Dios. Esa ley fue ejemplificada prácticamente en la vida de Cristo. Él dice de sí mismo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Nada menos que esta obediencia hará frente a los requisitos de la palabra de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. No podemos afirmar que somos incapaces de hacerlo porque tenemos la seguridad. Bástate de mi gracia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:9. Al mirarnos en el ejemplo divino, en el espejo divino, la ley de Dios, vemos el carácter excesivamente pecaminosa del pecado. Qué interesante. La ley es comparada como un espejo. Cuando tú vas al espejo, miras tu rostro o miras la parte de tu cuerpo y vas a ver lo que tú tienes. Pero si tú no vas al espejo, no puedes ver lo que tú eres. ¿Cómo puedes saber que eres pecador si no vas al espejo? Hermano, piensa esto. Dice, vemos el carácter excesivamente pecaminoso del pecado y nuestra propia condición perdida como transgresores. Pero por el arrepentimiento y la fe somos justificados delante de Dios y por la gracia divina capacitados para prestar obediencia a sus mandamientos. Si nosotros hacemos la voluntad del Señor, podemos guardar sus mandamientos de acuerdo a lo que Él está establecido. Pero si no es así, puedes pasar años, hermanos, tratando de obedecer la ley y no lo vas a poder lograr. ¿Cuántas personas que también guardan los mandamientos tratan de hacer con su propia vida, de hacer su voluntad? No pueden hacerlo, hermanos. Únicamente podemos hacerlo con nuestro Señor Jesucristo. Eso es el único fundamento. Por esa razón te invito a conocerlo y no a que tú vayas a un templo para que lo conozcas. Puedes tú conocerlo en el lugar donde estás. Puedes hacer de él un amigo donde tú te encuentres. Solamente cuando tú ya has sido convertido puedes reunirte con más personas para escuchar el mensaje y entender qué quiere el Señor. Porque si vamos a un lugar donde se predica el mensaje, quizás
podemos ser engañados, pensando de que por nuestras fuerzas podemos obtenerlo. Mentira, hermanos. El mensaje de Dios es diferente a lo que muchas personas lo dicen. Entonces la pregunta decía, ¿qué muestra la ley en la vida de cada creyente? Obediencia y unión al Maestro. Obediencia y unión al Maestro. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Puedes hacer algo, hermanos? ¿Puedes hacer algo solo? Si tienes la respuesta bíblicamente, te invito a tú escribir. Si hay algo que nosotros debemos entender, es que en nuestra vida es una vida totalmente desacorde al mandato del Señor. Pero a través de Jesucristo nosotros podemos obtener la salvación. La ley en nuestra mente. Cuando esté establecida la ley en nuestra mente, podremos ser perfectos. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, dijo el Señor. Y eso es lo que manda en este tiempo al pueblo de Dios. En esta mañana te deseo un bonito día, que Dios te bendiga y que tengas la oportunidad de encontrarte con tus familiares y que puedas pasar un hermoso día de la familia. Que Dios te bendiga hasta donde tú te encuentres. Hasta el día de mañana, si Dios sí lo permite.